Bien, vamos. Ok, empezamos con el. Seguimos con el práctico 7. Ahí estoy. Ahí subí los códigos que hicimos la clase pasada. Más tarde subo la de la clase anterior, el video, para que lo revisemos. Para que lo revisen. Em, Bien, ¿cómo quieren que sigamos? Hacemos el 4. ¿Alguien pudo, ¿Alguien pudo hacer el 4? No, yo lo que intenté hacer fue intentar tener las funciones, aunque sea. O sea, hice algo del 7 y algo del 9, pero el resto me lo fui salteando. Ahí también hice el Newton truncado. Bien. Claro, bien. Entonces, la clase anterior habíamos quedado en el Newton y quedaba hacer el Newton truncado. ¿Alguien más pudo hacer el Newton truncado? ¿Tuvieron algún problema? Está bien. Entonces, tratemos quizá de probar de hacer el 4. ¿Sí? Así vemos cómo podemos intentar aplicar Newton para resolver estos problemas, ¿sí? Porque todo muy lindo con tener el algoritmo, pero siempre tenemos que hacer una etapa de modelación antes, ¿no? Entonces, eso va a ser importante para nosotros. Ahí van que tengo que enchufar la tableta para, para poder trabajar con eso. Vamos a ver si le metemos un poco de pizarrón, de pizarra esta vez. Ahí voy armando el jam. Ok, ahí ya tienen permiso de edición, cualquier cosa. Eh, Veamos. Vamos a pensarlo un rato esto. Ven que le hago entonces una copia. Lo que tenemos acá es ya empezar a usar esto que hicimos, pero primero modelar el problema y después agarrarlo y aplicarle el algoritmo que armamos, ¿sí? Esto, digamos, lo que va a pasar casi siempre que trabajemos con estas cosas. Siempre nos vamos a encontrar con algún ejercicio que queramos hacer y lo que hay que hacer es armar la función que nosotros tendríamos que tener para encontrar el cero ese de la función, ¿no? Entonces, tenemos, que pongo la pantalla arriba para verlos a ustedes. El ejercicio nos pide, oh, perdón, no puse compartir pantalla. Hace rato que no usaba esto. Ahí está. Mm, Listo. Ahí parece que se ve bien. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es utilizar el método de Newton para encontrar los puntos de intersección de la parábola x2 igual a x1 cuadrado menos x1 y la elipse
x1 cuadrado sobre 16 más x2 al cuadrado igual a 1. Y tenemos que mostrar ambos gráficos al mismo tiempo y los puntos de intersección estimados con el método de Newton. Bien. Cuando queremos aplicar Newton y encontrar raíces, lo primero que necesitamos es una función de R2 en R2, ¿no? Entonces ahora nosotros queremos crear una función de R2 en R2 a la cual le queremos encontrar las raíces. ¿Cuál sería esa función que tenemos que armar? Sí, o sea, el R2 de salida nuestro es el X1 y el X2, obviamente, ¿no? ¿Cómo armaríamos nosotros la función a la cual le queremos encontrar las raíces? Esto es muy parecido a lo de numérico 1. O sea, nosotros vamos a necesitar esta f que va de R2 en R2. Así que nos va a llevar el X1 y el X2 a, no sé, a un Y1, Y2, pongámosle, y va a tener que respetar ciertas funciones ahí. ¿Cuál sería la primera función que usaríamos? ¿A alguien se le ocurre algo? Recordemos Newton de numérico 1, ¿sí? En Newton de numérico 1, ¿cómo hacíamos si queríamos encontrar el cero de esta función, de la que está acá arriba? ¿Qué proponíamos? Usábamos la derivada. Usamos la derivada, pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? O sea, hay que encontrar tenemos que tratar de encontrar los puntos de intersección de esto. Por lo tanto, O queremos sea, ver De los en qué momento se hacen iguales. cero. ¿qué vamos a hacer? Tomas 2 puntos, ves si la función evaluada en un punto y en el otro difieren de signo, entonces sí o sí debería haber un cero. Pero no sé si esto Eso es funciona. bisección. Perdón, flashé. Mala mía. Pero sí nos tomamos un intervalo, eso sí me acuerdo. Claro, pero entonces Eh, ahí lo que queremos hacer básicamente es encontrar algún momento en el que algo se hace cero. Sí, Andrés. Podemos ver en el punto en el cual se cumple cada una de las dos ecuaciones y hacemos algo que sea igualdad. Ahí, por ejemplo, podemos pasar el x2 restando y ahí el 1 restando. Entonces Ujú, sería buscar ese cero. exacto. O sea, queremos ver qué cosa igualamos a cero, entonces lo que podemos hacer es, ok, nosotros estamos acá, tenemos esto. Sorry. Y entonces pasamos para el otro lado y tenemos x1 cuadrado menos x1 menos x2 igual a 0. ¿Sí? O sea que queremos encontrar el cero de eso. Y la otra que tenemos es x1 cuadrado sobre 16 más x2 cuadrado igual a 1. Y pasamos el 1 restando. Entonces, este va a ser nuestro y2, ¿sí? Y este va a ser nuestro y1. Y ahora hay que ¿Sí? integrar. Ahora hay que derivar. En análisis 3, ¿qué hacíamos cuando teníamos esto? Me acuerdo un poco. Creo que le igualamos y sacamos. No me acuerdo. Pero, Pero en análisis 3 no tienen búsqueda de ceros, probablemente lo que tienen es minimización. o sea, lo que hacía. La granja hacíamos. No, era Exacto. para buscar. No, lo que hacíamos. No, para. Los Claro, multiplicadores. no era para buscar cero, sino era, Claro, por ejemplo, que te decía el mínimo en tal superficie o el punto más cercano al origen de tal cosa, claro, cosas así. claro. Y minimizabas normas y todo eso. Claro, Ujú, ¿cómo decirles? exacto. De bueno. Eh, que bueno, a veces es lo mismo que en algunos casos puede ser muy parecido a encontrar el cero de la derivada, ¿no? Dependiendo también de la función. Claro. O sea, en cierta forma buscamos ceros, pero no de la función, sino de la derivada. Claro, pero en ese caso quizá lo que habría que hacer es derivar 3 veces. Claro. Entonces ahí es más Ahí sí. complicado. Sí. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos el f al cual nosotros le queremos encontrar la raíz.
Y recordemos entonces, si queremos aplicar Newton, vamos a tener que encontrar la jacobiana de esto. Entonces, ¿cuál sería la jacobiana de esto? ¿Qué va acá? Acá va la derivada de la primera con respecto a la primera variable, ¿no? Entonces Y hay que... sería 2x1 menos 1. Exacto. 2x1 menos 1. Acá va la derivada de la primera función con respecto a la segunda derivada. Con respecto a la segunda variable, ¿no? Entonces ahí nos queda un menos 1, ¿no? Y acá... ¿está bien así o es al revés? Siempre se me cruzan. A ver, alguien estuvo escribiendo en Creo el que chat. está Ah, bien no. así, pero Está bien así. Sí, sí. Claro, bien. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces ahora tenemos que derivar esto con respecto a la primera. Entonces nos quedan 2x1 sobre 16, ¿no? O sea, 1/8 de x1, ¿no? Y después nos queda esta más, que son 2x2. Bien. Entonces, en teoría, medio que ya estamos ¿cómo es? Para graficar todo esto. Y tratar de meter todo junto, ¿no? Eh, bien. Todos, gracias. Bien, entonces tratemos de hacer el código para esto. Entonces acá vamos a armar el práctico 7, ejercicio 4. Y bien, entonces lo primero que deberíamos hacer es directamente definir nuestra función, ¿no? Nuestra función va a recibir un x y va a tener vamos a necesitar un val fun, que lo vamos a poner como true, de valor básico, y un der fun, que lo vamos a poner como false, básico. ¿Sí? Entonces, si tenemos el val fun, vamos a poner esto acá, vamos a poner esto acá, y lo que vamos a devolver es... sorry. Acá tenemos f y de f van a ser non y non. Eso también lo pueden hacer en Python. ¿Sí? Podemos poner las dos cosas acá una al lado de la otra y los dos valores uno al lado del otro del lado derecho y se le asigna de forma respectiva. ¿Sí? O sea, el primero se le asigna al de la izquierda y el segundo se le asigna al de la derecha. Lo pueden hacer con cualquier cantidad de cosas. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es que el f va a ser un arreglo que va a tener, vamos a hacer x1 igual a x0 y x2 igual a x1. Entonces acá la primera función es x1 al cuadrado menos x1 menos x2, ¿sí? Y el segundo es x1 al cuadrado dividido 16 más x2 al cuadrado menos 1. Avísame si
si se me pasa algún valor. Entonces ahora si tenemos el derfun, bueno, como siempre, al final de todo pongamos el F y el DF, así no nos olvidamos. Bien. Entonces ahora, esto se... capaz que podemos hacer todo juntito. Un array. Y en la primera fila tenemos 2 por x1 menos 1 y menos 1. Y la segunda fila va a ser x1 sobre 8 y 2 por x2. Bien, parece que estamos. Voy a poner acá un ejercicio 4 por las dudas. Y bueno, ok, usamos NumPy, ¿no? Entonces, cortamos NumPy como NP. Ya, quizás no lo podemos sacar un poco encima. Y tendríamos que sacar de antes from práctico 7 ejercicio 3 import Sol Newton era. Sí. Bien. Entonces tendríamos esto, pero primero que nada podemos quizá hacer un par de gráficos y ver si todo esto va a tener sentido, ¿no? Quisiéramos primero graficar estas dos cosas, ¿no? La parábola y la elipse. ¿Cómo podemos hacer eso? Ujú. Sí, podemos primero proponer algún link space. Entonces, metámonos primero a graficar, ¿sí? Grafiquemos primero y después apliquemos todo a ver si todo va a tener sentido, porque recordemos que acá vamos a tener que buscar más de una raíz probablemente, ¿no? Y, y entonces saber un poco dónde están nos puede ayudar a ver dónde empezamos con Newton, ¿no? Recuerden que estos algoritmos funcionan más de manera local, entonces tenemos que tratar de empezar cerca de la raíz para poder encontrar la verdadera raíz. Entonces podemos quizá hacer el X, nuestro va a ser el np.linspace. Vamos a usar de menos 4 a 4, capaz, con 100. Esto sería el X1 y el Y1 va a ser fíjense que sorry, el X2 va a ser, básicamente el X2 lo tenemos acá, entonces le aplicamos estas operaciones al X1. Y bueno, tratemos primero de graficar eso. Importamos pyplot, prt.plot x1 contra x2 y hacemos un show para ver qué pasa. Bien, entonces esta es nuestra parábola. ¿Sí? Ahora le tenemos que tratar de meter el dibujo de la elipse. ¿Cómo podemos hacer el dibujo de la elipse?
tenemos esto. x1 cuadrado sobre 16 más x2 cuadrado igual a 1. Dejando x2 y como recién. Recuerden que en este caso para la elipse va a ser un poco más molesto si hacemos eso, ¿no? Quizá podemos usar polares. Fíjense que la elipse que nos queda acá es una elipse que en el x2 tiene 1, ¿sí? 1 de máximo. Entonces va 1 menos 1, ¿no? Por este 1. Y acá, en realidad, para el x1 y el x2 va a tener un 4 y menos 4 de máximo, ¿no? O sea, para el x1, si el x1 es 4, al cuadrado se hace 16, sobre 16 igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando esto es 0, esto es 4. ¿Sí? Entonces, exacto. Nuestra elipse va a ser la que tiene esa forma. 4 cosenos de teta y seno de teta. Entonces, lo que podemos hacer es armarnos nosotros un vectorcito de los teta que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, esto lo que podemos hacer es que son least space de 0 a 2 y con también 100 elementos por ser. Y lo que podemos hacer es nuestros x1 de vuelta, o ahí podemos hacer x o y1, va a ser 4 por np.cos de teta, y nuestro y2 va a ser np por el seno de teta, y vamos a poder hacer este plot, ¿no? Y1 contra y2. Y tratemos de correr eso. Bien. Entonces, nosotros tenemos esta elipse y esta parábola, y los puntos de intersección van a ser estos, ¿no? Vamos a estar más o menos por acá cerca. Si se fijan ahí, arriba a la derecha, yo tengo un poco cuáles son los puntos esos. Entonces, tenemos que estimar que van a ser menos 0,603 y 0,92 y 1,573 y 0,80. ¿Sí? Entonces, supongo que deberíamos tratar de empezar por ahí para encontrar este 0. Y vamos a empezar por acá a la derecha para encontrar el 0 de acá. A ver si nos sale. Entonces, vamos a definir este inicial. Que va a ser, podemos hacer un NP array que sea, ¿qué dijimos? Vamos a tratar de encontrar el de la izquierda, ¿no? Vamos a poner menos 1, 1. ¿Hizo? Sí. Este va a ser el inicial 1. Inicial 2 va a ser, ¿qué dijimos acá? Que teníamos 1,5 y 1. Vamos a poner un poco más adelante, vamos a poner un 2 y 1, ¿no? Quizá. Y ahora la raíz 1 va a ser Sol Newton con, tenemos que poner la función, el x0, el epsilon y el m. Es 4. Podemos poner 1 por 10 a la menos 6 y ponemos 100 iteraciones de máxima. Entonces nuestra raíz 2 va a ser aplicar esta misma función, pero al inicial 2
con esto estaríamos. Y bueno, entonces vamos a printear la raíz 1 y la raíz 2 a ver si nos dan. Y sí, parece que está cerca de donde decíamos, ¿no? Más o menos. Entonces veamos si lo podemos graficar. Vamos a ponerle un roja y un circulito. No, circulito quedaría re feo. Ah, también podemos poner estrellita roja. Y entonces nos traemos este pelete show acá abajo. Ah, porque tengo. ¿Qué pasó acá? Ah, ah. Yo tengo que agarrar el primer elemento de acá contra el segundo elemento de acá. Primer elemento de acá contra el segundo elemento de acá. Acá me falta un 1. Así. Bien. Entonces ahí pudimos encontrar los ceros de la función. Ah, sí, el punto de intersección. Que es lo mismo como los ceros de una función de R2 en R2. Sí, más o menos se puede seguir. Sí, sí, se entendió. Bien. ¿Quieren que revisemos algo del código? Esta es la parábola. Esto es elipse. Aplicamos Newton con 2 puntos cerca de nuestras estimaciones de raíces. Bueno, bien. Y con eso tendríamos el ejercicio 4. Seguimos. Tenemos un ratito del 5 ya que estamos. A ver. Vamos a ver el 6. Sí. Ahora, bueno, ahora vemos el 6 entonces. Pensemos un ratito el 5, que capaz que es un buen ejercicio. Por lo menos para que
para que lo tengamos en mente y después ustedes lo pasan un poco a papel. Y la pregunta acá del ejercicio 5 es que determinemos si puede o no existir una función que va de R a R, si estamos en una sola dimensión, que sea diferenciable y que tenga un único punto estacionario, que sea minimizador local, pero no minimizador global de F en R. Eso puede pasar. A ver. ¿Alguien tiene una idea? O sea, ¿qué pasa si nos pusiéramos a graficar esto? ¿No? Sí. ¿Lo veo? Em, el global es el único del, o sea, el único, es el minimizador, sería que no. Minimizador global es el más largo, claro, el más de todos, el Claro. más bajo en este caso. Y el local vendría a ser como una bolita, un entorno. Exacto. O sea que sí o sí, sea el gráfico que tengamos, como tiene que ser esto. ¿Sí? O sea, vamos a tener que sí o sí tener una cuenca, ¿no? Donde sea que estemos acá, este va a ser nuestro minimizador local. ¿Sí? Y tenemos algunas ideas. A ver. Una que se vaya a menos infinito, pero tenga un mínimo. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Ok. Primero que nada, tenemos que tener un solo punto estacionario, ¿no? O sea, un solo punto estacionario quiere decir, si la función es diferenciable, ¿qué quiere decir un punto estacionario? O sea, un punto estacionario es eh, un lugar en el que la derivada se hace cero, cuando una función diferencial, ¿no? Entonces tenemos un solo lugar donde la derivada se hace cero. Y tenemos también que tiene que ser un mínimo local. Por lo tanto, el punto estacionario este es básicamente el único que existe, pero además el minimizador no puede ser global. O sea que, como dice Broughty, o se va a infinito o puede ir de forma asíntota a algún punto. ¿Sí? Entonces tenemos que o pasa esto, digamos, en el infinito se va para allá, o pasa que, ok, se va para algo más chico que cero, pero de forma asintótica. ¿Sí? Y puede ser tanto izquierda como a derecha, ¿no? También acá podemos decir que se va para abajo o que se va para arriba, digamos. Podemos pensar también que por acá se puede ir para abajo o... Uy, qué lindo que me suena. Se va para abajo o se va también de forma asíntota a algún otro punto más que está más abajo. El problema es que si pasa eso y nos estamos yendo para abajo, ¿qué tuvo que pasar en el medio? Se me ocurre como que tiene que volver a crecer un poco y después de crecer hasta el infinito o hasta la asíntota, entonces como que Exacto. no tiene mucho sentido. Exacto. Si yo tengo un minimizador local, o sea, una opción es que la función sea constante, ¿no?
La función constante, básicamente todos los elementos son minimizadores locales, pero a la vez son globales, pero eso no puede pasar, ¿no? Dijimos que no porque si no tendríamos infinitos minimizadores. Infinitos puntos estacionarios. Entonces, claro, como dice Javi, no, no puede, o sea, en algún momento, como es un minimizador local, quiere decir que a izquierda sube y a derecha también sube el valor de la función. Pero entonces yo me tengo que ir para abajo y yo me quiero ir para abajo. Entonces, si sube, tiene que bajar. Y cuando baje, inevitablemente voy a tener un punto estacionario. Porque la función es diferencial, por lo tanto es continua. Entonces, ya no va a tener un único punto estacionario. Por lo tanto, es imposible que exista esta función. Va a ser máximos locales. Sí o sí va a generar máximos locales. Ah, pero ya no te cumple que tiene un único punto estacionario. Exacto. Por lo tanto, es imposible que exista una función diferenciable que tenga esto. ¿Sí? Digamos que el ejercicio ahora para ustedes sería escribirlo un poquito más formal, pero la idea es esta. Sí. ¿Me puedo explicar bien? ¿Alguien está con algún tema ahí? Teorema de rol. Sí, puede ser. Se puede jugar con el teorema de rol. No recuerdo si era rol o era otra cosa. Ah, quizás se puede hacer el teorema de rol sobre la derivada de la función, ¿no? O sea, sabes que acá, de acá tiene que ser creciente, entonces acá la derivada tiene que ser la f' mayor que cero, y en algún momento yo voy a tener que bajar de vuelta porque sí o sí quiero que no sea un mínimo global esto, entonces eso nos asegura que acá voy a tener la f' igual a cero en algún momento. Entonces estas dos cosas quieren decir que existe otro X estrella tal que f' en X estrella es igual a cero. Absurdo. Bien. Sí, sí. Teorema de rol. Ah, ¿este era rol o era Bolzano-Weierstrass? Ah, no. Bueno, bueno, No no sería como por el ahora. valor intermedio, pero en la f'. Sí, sí. ¿Pero el valor intermedio no era Bolzano-Weierstrass? ¿O No tengo ni idea, hace un montón que el valor intermedio era hice un análisis. corolario? Bueno, Entonces, ¿qué había hecho ahí? básicamente tenemos que partir de la base de que tenemos un punto estacionario que es un minimizador local. Por lo tanto, a izquierda y a derecha la función tiene que crecer alrededor de ese punto. Al menos un ratito. El problema es que este minimizador local no puede ser un minimizador global. Por lo tanto, vas a tener un momento en el que la función va a decrecer, sí o sí. Entonces, acá cerca, si lo miramos a derecha, acá cerca vas a tener un momento en el que la derivada de la función es mayor que cero. Y sí o sí necesitas un momento en el que la derivada sea menor a cero, porque necesitas decrecer por debajo de este valor. Por lo tanto, si tienes un punto en el que la derivada es mayor que cero y otro punto en el que la derivada es menor que cero, Tenés ahí un punto en que tenés igual a cero.
Entonces ahí necesitas otro punto estacionario y estás chau. Lo mismo a izquierda, a izquierda es al revés, ¿no? Lo que estoy pensando es, ¿qué pasa si la función es diferencial y la derivada no es continua? ¿Tenemos la capacidad de ver eso? El absurdo es ver de que haya otro punto que también es. O que haya otro mínimo, un minimizador local. Que hay otro punto estacionario, Otro punto. no minimizador local. Pues inevitablemente va a ser un punto, va a ser un máximo local. ¿Sí? Al menos un máximo local vas a tener que tener. Que ya es un punto estacionario, entonces está chau. ¿Sí? Ah, pero ahí me voy hacia la. Hacia. Como que no logro entender, digamos. Ujú. Eh, Vos tenés un minimizador local. mm, O sea, tenés un punto estacionario que es un minimizador local. sí, O sea, vos lo que tenés que decir, punto crítico sería, ¿no? y además, claro, y además fíjate que te está diciendo la hipótesis esta que es único. O sea, que no existe ningún otro punto estacionario en la función esta. Ujú. Pero además estás diciendo que este bicho no es el número más, el valor más chiquito que podés tomar. Por lo tanto, sí o sí, en algún lado, te tenés que ir para más abajo. Claro. Si ese lugar no fuera el infinito, sí, o sea, si no fuera el infinito, claramente vas a tener otro punto estacionario. ¿Eh? O sea, si está en cualquier otro lugar que no sea en un límite al infinito, vas a tener un punto estacionario, entonces estás chau. Entonces tu única opción es que tu función tienda en el infinito a un valor más pequeño que este mínimo local. Ujú. Claro, que jamás pueda llegar. Claro, pero si lo hay, eso quiere decir que vos acá bajaste, por lo tanto subiste. Pero si hay un lugar más abajo que esto, Es porque eso quiere decir que eventualmente exacto, fuiste. es Ah, porque ok. eventualmente bajaste. Entonces tuviste un máximo local, que es un punto estacionario. ¿Sí? Entonces eso es un absurdo porque tenías un solo punto estacionario. ¿Sí? Sí. Bien ahí. Bien. Pasamos. Pasamos al 6 entonces. Bien. Entonces tenemos un n mayor o igual que 2, o sea que vamos a tener al menos eh, una función de R2 en R. Y la función está definida por eso. Es 1 menos la última variable al cubo por la sumatoria de las otras variables al cuadrado más la última variable al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos que demostrar que x barra igual a 0 es el único punto estacionario de f en Rn, que es un minimizador local estricto de f y que no es un minimizador global de f en Rn. Bien, ¿cómo haríamos eso?
Quería como ver que lo del ejercicio 5 sí vale para funciones que salen de Rn. ¿O estoy Ujú. confundido? Yes. Exactamente. O sea, de R en R estamos chau. No podemos. Pero si tenemos Rn en R, sí. Sí puede pasar estas cosas extrañas. Pero eso, o sea, eso pasa porque tenemos muchas direcciones acá. O sea, acá es donde se pone un poco rara la matemática, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué quiere decir que X? Vamos a ver la parte A. Bueno, en realidad la parte A es lo único que tenemos que escribir en realidad. ¿Qué quiere decir que X barra igual a 0 es el único punto estacionario de F en Rn? ¿Qué tenemos que encontrar acá? Tendríamos que ver el gradiente. Ver Exacto. que se anula en 0. Entonces, queremos ver que el gradiente de la F en X0, en X barra, es igual a 0. Entonces, ¿cómo sacamos el gradiente de la F? Recordemos que básicamente, bueno, primero lo que veamos un poco qué sería la F de X, ¿no? Tratemos de hacerla un poquito menos sumatoria. Entonces esto sería 1 menos xn al cubo. Entonces lo que podemos hacer es quizá aplicar distributiva, ¿no? Como para que estar un poquito más en sintonía con todo. Entonces esto sería x1 al cuadrado más 1 menos xn al cubo por xn menos 1 al cuadrado más xn al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Entonces, básicamente la derivada de f con respecto a xy para i menor estricto que n, para nosotros sería solamente 2 veces 1 menos xn al cubo por xy. ¿Sí? Recuerden que las otras las tenemos que tomar todas como constantes. Y la derivada de la f con respecto a xn en x va a ser sería, creo que va a ser menos 3 por 1 menos xn al cuadrado por la sumatoria de igual a 1 hasta n menos 1 de x y más 2xn. ¿Sí? ¿Lo siguen a eso? Xy cuadrado. Gracias. Bien. Entonces yo ahora quiero que todos estos se hagan cero al mismo tiempo. Bien. Entonces, si todos estos puntos son 0, entonces el gradiente me da 0, ¿no? Entonces, si x igual a 0, entonces el gradiente de f, bueno, si x barra es igual a 0, entonces el gradiente de f en x barra es 0. ¿Sí? Porque o sumamos 0 o a algo distinto de 0
lo multiplicamos por una suma que da 0, ¿sí? Porque estos son todos igual a 0. Y acá multiplicamos en cada elemento a esta cosa por 0. O sea, esto no es 0, ¿sí? Pero como acá hay un 0 siempre, entonces está todo bien. Entonces, ¿qué pasa si estamos afuera de eso? ¿Puede existir algún otro elemento tal que pase eso? No, porque si alguno de los X es distinto de cero, entonces tengo problema, y lo mismo si el Xn es distinto de cero, ¿no? Exacto. Claro, como que si el Xn es distinto de cero, entonces el último término del gradiente no se me va a anular. Si alguno de los X son distintos de cero, la derivada respecto de ese XY creo que no se anula, ¿cierto? Claro, básicamente, para que para que todo se haga 0, exacto, alguna de estas dos cosas tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, o todos los xy con i menor que n son ceros, o 1 menos xn es 0. Por lo tanto, esto nos quiere decir que xn tiene que ser 1. Pero si xn es 1, esto se hace 0 y nos queda solamente esto, que no puede ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Para anular el gradiente, eh, necesitamos que 1 menos, sorry, 1 menos xn por xy sea igual a 0 para todo i menor que n. 1 menos xn al cubo, ¿no? Bueno, 2 por si xy es distinto de 0 para algún i, entonces xn es igual a 1. Pero si xn es igual a 1, entonces, eh, entonces la derivada de f con respecto a xn, agarremos el x barra, ¿no? Necesitamos que x barra ahí se igual a 0, entonces esto en x barra es distinto de 0. Chao. Entonces, por lo tanto, x barra igual a 0 es único punto estacionario. Bien. Entonces con eso hicimos la primera parte. Ahora habría que demostrar que es un minimizador local estricto de f. ¿Cómo demostraríamos eso?
No sé si había, no sé si había un resultado con el hessiano o algo, o si no podríamos ver que para cualquier epsilon en una bola alrededor de ese punto, la función es más grande, no sé. Ujú. Sería para cualquier epsilon no, porque es local, sería para alguno. Sí. ¿Cuánto vale la función acá en cero? Cero, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Ujú. Y por casos quedaría muy mal, porque sabemos que va a haber una parte que es siempre positiva si nos vamos del cero, y el único sería el xn el que nos puede condicionar algo. A ver. O sea, muy cerca de cero, esto es mayor que cero, ¿no? 1 menos xn al cubo. Y después son todas cosas mayores que cero. Mayores o iguales que cero. ¿Sí? Sí, mayores que cero, sí o sí. Sí, o sea que f de x es igual a cero, sí, solo si los x, el vector es cero, o todavía no. A ver. ¿Puedo decir que esto nunca puede ser menor que cero? No, igual a cero. Sí, sí. Eh, No, pero a ver. técnicamente sí puede ser igual a cero en otro momento, Sí, porque si no, no sería minimizador sí, es muy posible local que esto eso sea. estricto. Exacto, es muy posible que esto en algún momento sea menor que cero o igual que cero, pero no va a ser cerca de una bolita. Yo lo metí en GeoGebra para n igual a 2 para ver qué pinta tenía, porque me daba curiosidad, Sí. y está buena. O sea, bien. Podemos decir lo siguiente, capaz que hacer algo un poco más formal, ¿no? O sea, el problema es hacer esta cosa formal, ¿no? O sea, supongamos un epsilon igual a un medio, ¿sí? Y entonces hacemos la bola alrededor de cero de radio epsilon, que para nosotros va a ser todos los x en Rn, tal que la norma de x, la norma 2 de x, es menor o igual que epsilon. ¿Sí? Que en este caso, bueno, va a ser un medio. Va a ser epsilon. Está bien. Va a ser epsilon, que en este caso va a ser un medio. Entonces, si x está en la bola de radio 0, de centro 0 y radio un medio, en ese caso, volvemos un poquito para atrás. Volvemos a esta fórmula. 1 menos xn
O sea, el xn tiene que ser sí o sí más chico que un medio en módulo. ¿Sí? ¿Eso me lo sigue? O sea, si pasa esto, entonces, sí o sí, el módulo de xn es menor que, es menor que un medio. Menor o igual, ¿no? Puede ser igual, Menor o que todos igual, los sí. otros sean Gracias. cero. Exacto. Menor o igual que un medio. Entonces, Y perdón, sí. ¿qué pasa si por ejemplo es raíz de 2 sobre 2? ¿Puede ser eso o no? O sea, tipo, la raíz de un medio, ¿podría ser o no? Y no, porque fíjate que entonces eso quiere decir que, O o sea, sea, si la yo única forma tomo, de que pase eso es que la norma de eso sea mayor que un medio. si yo ¿Sí? tomo el 0, 0, 0, 0 hasta, y el xn lo tomo raíz de 2 sobre 2, Ujú. cuando le tome norma a eso no me va a quedar un medio. Acordate que tenés que elevar al cuadrado y sacar raíz. O sea que de vuelta Ah, raíz de 2 claro, sobre 2. de vuelta, claro. ¿Sí? Sí, sí. Acordate, claro, ahí no tenemos que hacer norma cuadrado, sino norma. O sea que es elevar al cuadrado, sumar todo y sacar raíz. Pero- y entonces esto quiere decir que, em, perdón, ¿qué quiere decir esto? Y que uno El número menos es X. xn al cubo va a ser positivo. Después en la suma tengo todas cosas positivas, entonces eso es mayor que cero y Sí, no solamente eso, ¿no? Esto quiere decir que uno menos. O sea, yo lo quiero hacer lo más formal posible. Esto va a ser sí o sí mayor o igual que un medio. Entonces, esto, uno menos xn al cubo va a ser mayor o igual que un octavo. ¿Sí? Entonces, f en x va a ser siempre mayor o igual que un octavo de la norma 2 de x. Esta capaz es un poco más difícil de ver. ¿Lo ven por qué? Volvamos a esto, ¿no? Entonces tenemos que f de x es igual a 1 menos xn al cubo por la suma de x de los xy cuadrado. Sorry, va a ser así. Mayor o igual que eso. Y igual a 1 hasta n menos 1 más xn al cuadrado. O sea, esto es mayor o igual que un octavo. Esto es 1. Eso se multiplica por 1, ¿no? Entonces esto es mayor o igual que un octavo por la norma de... sería hasta el n más 1, hasta el n menos 1, sorry, del 1 hasta el n menos 1 al cuadrado, más xn al cuadrado, que esto es mayor o igual que, de vuelta multiplicamos por un octavo a esto, y ya nos queda todo. ¿Sí? Por lo tanto, esto siempre va a ser mayor que 0 para todo x distinto de 0. Va a estar perteneciente a la bola de radio 0, un medio menos el 0. ¿Sí? ¿Alguien se perdió con esta justificación?
Luego, x barra igual a 0. Bien, la podemos repetir. Ok. Entonces, ahora yo supongo que estoy en una bola de centro 0 y radio 1 medio. Entonces, sabíamos que esta cosa que está acá, 1 menos xn al cubo, es mayor o igual que 1 octavo siempre. Entonces ahora nosotros tenemos esta función. Pero esta función es casi la norma 2 al cuadrado de x, multiplicada por 1 octavo. Pero entonces si ahora multiplico por 1 octavo acá, básicamente voy a tener que esto va a ser siempre más grande que 1 octavo por la suma de los xy al cuadrado menores que n, más 1 octavo por la suma de los xn al cuadrado. Por lo tanto, esto es lo mismo que 1 octavo por la suma de todos los xn al cuadrado. Entonces, siempre que esté en esta bola, la f de x va a ser mayor o igual que 1 octavo por la norma 2 del x al cuadrado. O sea, del mismo x donde yo estoy evaluando. Entonces, eso sí o sí es mayor que 0 cuando estoy afuera de esta bola. ¿Sí? Cuando estoy en este conjunto. Que este conjunto es la bola sin el 0. ¿Sí? O sea, esto lo que quiere decir es que esta función f de x es 0 solamente adentro de esta bola, es 0 solamente adentro de 0. Después es mayor que 0, porque demostramos que es siempre mayor que un múltiplo, que algún número, que alguna constante mayor que 0, por la norma del vector, del elemento que estamos evaluando. ¿Sí, Andrea? Jorge. Luego, x0 es mínimo local. ¿Y qué nos queda? Ah, y que no es minimizador global de f en Rn. Eso supongo que va a ser un poco más fácil. Podemos encontrar un número que es algún vector para el cual es más chico y listo, ¿no? ¿Qué punto se les ocurre? O sea, en ese caso... Ah, ya sé. En este caso, ¿qué tenemos que tener? Podríamos ver alguno. No dije nada. ¿Mm? O sea, el xn tiene que ser muy grande. Muy, ¿sí? Claro, ahí como dice Bautista, el xn es muy grande para que eso quede negativo. Cuando lo elevo al cubo queda negativo. Alguno de los xy igual a 1, todos los otros 0, para que me sobreviva solamente ese número negativo muy grande y estaría, ¿no? Ujú. Sí, estoy viendo. Ok, ¿qué pasa si hacemos el... si hacemos un x sombrero igual a 1, ceros, ceros y 4, ¿no? Entonces, f en x sombrero es igual a 1 menos 4 al cubo por 1 más 4 al cuadrado.
Y esto sería menos 27 más 16. ¿No? Y listo. ¿Sí? Por lo tanto, x bar igual a 0 no es mínimo global. Menos 11, sí. Gracias. Ups. Se me cruzaron los números. Menos 11. Entonces esto es menor que 0, así que está todo bien. Va, no sé si está todo bien, pero bueno, por lo menos no es minimizador global. Entonces con esto hacemos la parte A, ¿no? Entonces acá con qué nos encontramos, digamos, que la estacionariedad de Rn en R es muy fuerte. O sea, es mucho más fuerte que hacer una derivada igual a 0. O que hacer un gradiente igual a 0 a veces. ¿Sí? Es como que cuando nosotros pensamos en el gradiente, estamos pensando solamente en n direcciones. Pero medio que tiene que ser quizá otras combinaciones también. Y ahí es donde la cosa se pone un poco rara para pensar en estacionariedad en Rn. ¿Sí? Entonces ahí es donde podemos encontrarnos con algunas cosas extrañas y pasan estas cosas. Tenemos funciones que son diferenciables porque es una función relinda en Rn que tiene un solo punto estacionario, que es un minimizador local, pero no es mínimo global. O sea, se nos puede ir para otro lado y puede hacer algunas otras cosas raras la función, pero sin ser estacionario realmente el punto. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que nos hace pensar entonces que hay que tener cuidado cuando estamos de Rn en R, porque sobre todo si queremos encontrar mínimos o ceros o esas cosas, no es tan fácil. No es tan a veces intuitivo al principio. Entonces, la parte B nos dice que implementemos esta función en Python con el nombre funmlocal para que retorne opcionalmente, bueno, ahí tuvimos un typo, un f de x en R, el gradiente y la hessiana. Entonces tenemos que usar la sintaxis funmlocal con x, valfun igual a true, gradfun igual a true, hessfun igual a false, como valores por defecto, y mm, no me gusta mucho esto. Bueno, esto lo vamos a revisar nuevamente, la última parte de la sintaxis, pero vamos a terminar de hacerlo esto. Ok, entonces para la parte B nos faltaría saber el hessiano de esta cosa, ¿no? Bien, traigamos esto entonces. Ok, entonces para el hessiano es cuando ahora tenemos que empezar a hacer todas las cruzadas.
Bien. Entonces, ¿cómo sería hacer f, el gradiente, perdón, la derivada de xy con xj con ij distintos de n? Sería a esto lo derivo con respecto a xj, o sea que nos da 0, ¿no? Ah, y distinto de j. No, pero hagamos lo siguiente. O sea, esto no es 0, ¿no? O sea, es 0 si y es distinto de j. Y si y es igual a j, esto es 2 por 1 menos x n cubo, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Bien. ¿Qué pasa ahora si hacemos la derivada de f de x con respecto a xy con respecto, me faltó una de ahí, con respecto a xn? Y acá hagamos de vuelta la... No, hagamos así con y distinto de n. ¿Esto qué es? Esto es agarrar esto de la izquierda y derivar lo que está acá adentro. Entonces esto va a ser menos 6, 1 menos xn al cuadrado por xy. ¿Sí? Y que me falta, esto es derivada segunda, derivada segunda. Me falta me falta la derivada de f de x con respecto a xn con respecto a xy. Entonces, cuando hago eso, tengo que agarrar esto y a esto derivarlo con respecto a xy. O sea que me queda solamente 2xy. Entonces me queda menos 6 por 1 menos xn al cuadrado, menos xn al cuadrado por xy. Igual porque es continua, se puede intercambiar. Exacto, eso quiere decir que la hessiana es simétrica en este caso, ¿no? Entonces esto es lo mismo que esto. Y me falta, con xn dos veces, ¿no? Derivada de f. La derivada segunda de f en x con respecto a xn dos veces. Esto es agarrar esto y derivarlo con respecto a xn. O sea que nos queda 6. Esto va a ser igual a 6 veces 1 menos xn por la sumatoria de igual a 1 hasta n menos 1 de xy cuadrado más
2. ¿Sí? ¿Le pifié en algo? Me parece que no, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo podemos generar esta función? Entonces, esto va a ser, ¿cómo se llama esta cosa? Fun m local. Vamos a importar numpy como np. Vamos a recibir un x. Valfun igual a true. Gradfun igual a false. Gesfun igual a false. Entonces, lo primero, digamos, que tenemos que descubrir acá es cuál es el n, ¿no? El n para nosotros va a ser la longitud de x. Entonces, si valfun es true, entonces la f de x es 1. Sorry, f. Vamos a hacer esto. Acá es donde no estoy muy de acuerdo con lo que tenemos en el... A ver, no estoy muy de acuerdo con lo que tenemos ahí en la sintaxis. En realidad yo quiero siempre devolver todo. De última después hacemos algo si lo recibimos o no. Pero quiero devolver f de f y de 2 de f, y si son non, bueno, después trabajamos con eso. Esto es lo más estandarizado, digamos. Entonces vamos a tener que hacer cosas si tenemos valfun, si tenemos gradfun y si tenemos gesfun. ¿Sí? Entonces, si tenemos valfun, nuestra f es 1 menos el último elemento de x, ¿sí? X menos 1, al cubo, por la suma de los xy al cuadrado. ¿Cómo lo podemos? De los xy con i hasta n menos 1. ¿Cómo lo podríamos denotar a eso? Vamos a usar npsum, tomamos el x hasta el menos 1 al cuadrado, ¿no? Bien. Entonces esto va a ser npsum de x hasta menos 1 al cuadrado. Así. Más x menos 1 al cuadrado. Entonces esa es la f. Ahora ya tenemos que ponernos un poco a... Entonces, nuestro df va a ser, quizás vamos a hacer uno de ceros, ¿no? Que sea n, y después quizá lo vamos a tener que rellenar. Entonces tenemos que df en el elemento menos 1 es, vamos a hacer un for, ¿no? For y en el rango
n-1, ¿sí? O sea, todos los elementos excepto el elemento n-1, ¿sí? Que es el n. Entonces acá rellenamos lo que está acá, lo que está acá a la derecha. Entonces df en i va a ser igual a 2 por x en -1, 1 menos eso, sorry, 1 menos eso, al cubo por x en y. Y el último elemento va a ser menos 3 por 1 menos x menos 1 elevado al cuadrado al cuadrado, sí, por esta sumatoria, pero en vez de hacer x1, x menos 1 al cuadrado, voy a hacer 2 por x menos 1. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo queda ese ahí? Me perdí el último. Bien. Es menos 3 por 1 menos el último elemento al cuadrado por la sumatoria de todos los otros elementos al cuadrado más el último elemento por 2, al cual lo teníamos acá. Ahí está. Gracias. Y ahora GESFUN. Entonces, D2F va a ser NP de ceros de N por N, ¿sí? Y lo bueno de empezarla con ceros es que hay cosas que no vamos a tener que rellenar, ¿no? Entonces, podemos hacer un loop que avance por la diagonal hasta el elemento n y después hacemos los otros, los que están en la última fila y la última columna, ¿no? Entonces podemos hacer un for i en el rango hasta n-1 de 2f en el elemento i va a ser o sea, es 0 si es distinto de j, ¿sí? Por lo tanto, solamente hago el loop y lo hago en la diagonal, cambio cosas en la diagonal. Y le tengo que asignar esto, 2 por 1 menos xn al cubo. Ese es mi primer loop. En realidad puedo hacer todo junto, ¿no? Excepto el último. El elemento n-1, n-1, ¿sí? Que es este que está acá, va a ser esto que está acá. Entonces, igual a 6 por 1 menos x, el último elemento, por la sumatoria, ¿sí? Lo que está siempre acá, más 2. Justo lo que tenemos acá. ¿Sí? La sumatoria, excepto el n-1, y le sumamos un 2 al final. Y ahora lo que podemos hacer es meter adentro de un mismo loop que va hasta n-1 esta parte y esta parte. Entonces, de 2f en n-1 y va a ser lo mismo que en i,
n-1 va a ser menos 6 por 1 menos el x en menos 1 elevado al cuadrado por x en y. Y listo. ¿No podría, en vez de hacer esas mismas operaciones dos veces, definir después a la D2F en I n-1 como D2F en n-1i? Sí, también. Eso. Eso también lo podemos hacer. ¿Sí? Y con eso ya tenemos todo. Entonces definimos la F, la DF y la D2F. Y dependiendo si tenemos los valores que sea true, false o false, vamos generando nuestros valores para un vector de cualquier longitud. Eso es algo bastante piola que pudimos hacer acá. Y ahí no hay que encontrar máximo, mínimo, nada. O sea, hay que hacer un Newton o no. Eso va a ser la próxima. Nah, lamentablemente no estamos con tiempo, pero sí, en el próximo hay que trabajar con eso. O sea, para el próximo, o sea, para el 7 en adelante ya podemos trabajar con este tipo de funciones. ¿Sí? Bien. Quedaría entonces como ejercicios después hacer el resto. Eh, bien, nos vemos, Boti. Pero bueno, eso será después del parcial. Sí, o sea, por ahora el parcial vamos a llegar a lo sumo hasta acá el 4 en el práctico y después, pero que no creo igual, pero llegaremos hasta más o menos el 4 en el práctico y después hacemos y después vamos a hacer algunas consultas para los otros ejercicios, si quieres. Pero ya después se desarmijo y Goldstein. eh, un ejercicio más que es más teórico y el 9, 10 y 11 que son de implementación. Bien, los últimos ejercicios prácticos 4 van en el parcial. Por lo menos un poco de la teoría, ¿sí? Porque vamos a tener algo de cuadrados mínimos. Va a ir el parcial, porque cuadros mínimos también lo revisitamos con SVD. Es para que no lo pierdan de vista por las dudas, ¿sí? Y sí, sería más o menos hasta el 4 del práctico 7. Y bien, y Ian, vos tenés una duda de práctico viejo. Bien, y hay una consulta con el ejercicio 5. A ver, Andrés, ¿cuál es la pregunta del 5? Primero quedémonos con el presente y después vamos para atrás. Sí. Sí, es ahí rápida, digamos. La justificación de que al infinito teníamos bueno, este mínimo que nunca tocábamos. Ujú. Y ahí teníamos como un mínimo local, pero un mínimo local digamos, ahí podríamos seleccionar en esa bajada, digamos, hacia el infinito, que hay un elemento menor que el mínimo local. Esa era la razón. Tiene que haber sí o sí. Sí.
Pero no, la razón es porque sí o sí, si querés tener un valor más chico que el mínimo local, Ujú. sí o sí en algún momento tenés que hacer esto. Entonces tenés que llegar a Ah, un la máximo local. subida. Claro. Bien, No, o sea, bien. sí o sí haces una subida, Sí, porque estás en un mínimo local. sí. Pero sí o sí tenés que hacer una bajada para llegar a un mínimo global. Para no tener un mínimo global. Nos vemos, Agus. Nos vemos, Claudio. ¿Sí? Entonces sí o sí vas a tener que tener un máximo local. Por lo tanto, sí o sí tenés que tener otro punto estacionario Ah, absurdo. ahí está. ¿Sí? Perfecto. Nos vemos, Sofi. Bien. Vos, Ian, tenías preguntas del práctico anterior. Sí, sobre el Sí. práctico 3 número de condición, no acababa de entender una ¿Práctico cosa. 3 o 5? 3. ¿Práctico Es 3? número de condición de matrices, es bastante viejo. No Ajá. acababa de entender una cosa del teórico que era el cómo se toma Ah, a ver. el número de condición, que es la norma infinito de A por la norma, por la norma de A por la norma de A menos 1, o sea, la ¿En cuál inversa. ejercicio era? Es más teórica la duda. Ah, ok. ¿Cómo se llama esto? En la teoría dice que hay que buscar el número de mayor magnificación Sí, de A, por así sí, decirlo. sí. Y yo no entiendo si eso también se tiene que hacer para la inversa de A, o sea, para la norma de A. En realidad, Ta- para la inversa de A, lo que se hace es se busca el de mínima magnificación. Claro, eso no acaba de entender. Claro. Entonces, para A es el de mayor magnificación y para A, su inversa es la de menor magnificación, Ajá, lo que se busca en las normas. Claro, ¿y cómo se No, llama esto? Estoy pensando. Eh, para. No, es. No, creo que es la máxima magnificación sobre la mínima magnificación, ¿no? ¿Alguien se acuerda del Classroom? En el- A ver, busquemos a ver si hay alguna. Creo que es la máxima de A sobre la mínima de A o A la menos 1, no me acuerdo. Ahí lo encontré, profe. Es el máximo de A por X, o sea, el máximo Sí, sobre el mínimo de la A por X también. claro. Entonces es la máxima magnificación de A sobre la mínima magnificación de A. Bien. Pero cuando hablas de magnificación, es relacionado con la A. Nos vemos, Andrea. Cuando es el número de condición por el producto de normas, es la norma de la A por la norma de la A a la menos 1. Claro, entonces, si es eso por definición, ¿por qué no es la máxima? O sea, ¿por qué no el número de condicionamiento es la máxima el producto de la máxima magnificación de ambos vectores, o sea, de ambos matrices, A y su inversa? Porque cuando En lo leí realidad en es lo mismo. Sí, pero a mí en un problema no me da lo mismo. A ver, para. Puede ser que la matriz sea singular. Déjame que me fijo. O sea, si no te da lo mismo es porque probablemente la matriz es singular. No, no lo es porque puedo calcularlo la inversa. Tiene Mm, determinante desigual pero de... entonces, no, está bien, es la máxima magnificación. Claro, pero es por 1 sobre la máxima magnificación de a la menos 1, creo. En efecto, es como dice Luis. Claro, porque es al revés, ¿sí? O sea, si vos haces la máxima magnificación de A. No, igual me parece que son cosas distintas. O sea, puede no tener mucho que ver. Claro,
puede no tener mucho que ver la A, la -1 con la A, pero como digo yo, claro, 1 sobre la mínima magnificación de A es la... No, pará. La mínima magnificación de A es 1 sobre la máxima magnificación de A a la -1. Creo, por ahí. O sea que no es multiplicarlas a ambas, sino que también es dividir, parece. Si dividiste, da bien. Claro, ya lo intenté de varias formas, pero lo que no comprendo es que yo estoy intentando ver la definición y no logro comprender porque me aparecen la norma inducida de ambas matrices, ¿no? El producto de ambas matrices. Y ahí en el teórico dan un ejemplo con la norma infinito, pero no cabe de entenderlo, en el que la norma inducida de ambas matrices, o sea, infinito, ambas eran 1999 y se supone que como el número de condicionamiento de A es igual a o sea, la norma, o sea, en este caso la norma infinito de A por la norma infinito de -1, no sería 1999 al cuadrado, pero usando Python y todo eso me dan números completamente diferentes con la función np.linearcount. ¿Cuál es la matriz? La del práctico 3, ejercicio 13. Hagámosla. A y después tiene que ser esto, ¿no? Infinito dijiste, ¿no? Sí. Es eso. Y después tenés A sub 1, puedo decir que es np.lineal.inf de A. La inversa. Entonces me estás diciendo que si yo hago np.lineal.norm de A1 infinito por np.lineal.norm de A np.inf me debería dar algo muy similar a lo que está arriba, ¿no? Sí, me da igual. Claro, a mí no me da eso, me da otro número, me da 8 puntos no sé cuánto. ¿Pusiste los puntos del flotante? Por las dudas. Esto. ¿Calculaste bien la inversa? Capaz que te faltó multiplicar por algo. O sea, esta es la inversa. No, está bien también la inversa. No sé cuál es el problema, pero me da diferente el número de condicionamiento. Si quieren, comparto pantalla. Dale. Ah, no dejé de grabar. Bueno, quedará con esto. Ahí se ve. Acá Fíjate tengo. que la inversa no es menos 376 abajo. A ver, para. Ah, sí, no, está bien. 375. Ajá, ajá. Y bueno, acá calculé el número de condicionamiento. Lo puse para que me lo printe. Me da Sí. esto. Y acá esto es lo que me da. Eh, ¿Qué son así? a ver, ¿puedes ir un poquito más arriba? ¿Qué más hiciste con tu código?
Nada, o sea, acá definía esto todo un gráfico nada más. Perdón. Ah, fíjate que es. Ah, pusiste 350 como último elemento de la A, es 750. Ah. No sé qué pasó. Estás graficando cosas. Tenés Ahí que está, ahí está, ahí dejar está. de mostrar el gráfico. Ah, bien. Joya. Acá está. Ah, Sí, sí, ahí está. Esto es lo que me dio. sí, sí, está muy bien. Ah, o sea que es mucho más feo Sí, la cosa. sí, sí. Bueno, no acabo de entender por qué me daba eso. Yo pensé que estaba haciendo algo mal. No, no, es que, claro, fue un error de tipeo. Bueno, es todo. No sé si alguien más tiene una Bien, duda. paro de grabar.